Penguin Random House Audio presenta La democracia no se construyó en un día, de Lorenzo Córdoba Vianello y Ernesto Núñez Albarrán, narrado por Eric Jam y Héctor Gómez Gil. Introducción. Las elecciones de 2018 marcaron, en muchos sentidos, un parteaguas en la democracia mexicana. Punto de llegada y de partida, el proceso electoral más grande de la historia culminó con una nueva alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, la conformación de una nueva mayoría en el Poder Legislativo, la reconfiguración del mapa político del país y el surgimiento de un nuevo equilibrio en el sistema de partidos. La tercera alternancia llevó a la presidencia de la República a un político de larga trayectoria, constructor él mismo, junto con muchas otras personas, de la transición mexicana y detonador de muchas de las reglas e instituciones del sistema electoral mexicano. En su tercera campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador dio el campanazo, al ganar holgadamente la presidencia y propiciar el triunfo de miles de candidatas y candidatos a muy diversos cargos públicos, postulados por un partido de reciente creación, Morena, que apenas en 2014 había obtenido su registro como fuerza política nacional. El proceso electoral de 2018 cerró diversos ciclos históricos. Uno de 50 años, si se considera el movimiento estudiantil de 1968 como punto de arranque de la democratización de México. Uno de 40 años, si se ubica en la reforma política de 1977, el inicio del tránsito del régimen político hacia la pluralidad. O uno de 3 décadas, si se considera las elecciones de 1988 como el punto de quiebre de la transición. Lo cierto es que la democracia mexicana no nació el 1 de julio de 2018. Las condiciones democráticas estaban ahí, y gracias a ello fue posible el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en su tercera campaña presidencial. En el triunfo del hoy presidente confluyen diversas circunstancias, su trayectoria y las decisiones que tomó luego de su segunda derrota electoral en 2012. La ruta y las decisiones que tomaron los 3 partidos políticos que, hasta antes de 2018, habían dominado la vida política del país. La revolución digital que supuso el surgimiento de las redes sociales de Internet como fenómeno de comunicación política y detonante de un nuevo activismo ciudadano, y el arbitraje del proceso desde el Instituto Nacional Electoral, no solo como organizador de las elecciones, sino como garante de los principios de equidad, libre competencia, legalidad y certeza necesarios para que el sufragio efectivo, el voto libre e informado, decidiera aquellos comicios. Como todo proceso histórico, los comicios de 2018 tienen antecedentes determinantes, episodios de conflicto, de negociación y de acuerdo entre los actores involucrados. En esta historia hay competidores, ganadores y perdedores, grupos de interés, actores protagónicos y millones de participantes anónimos. Casi nadie en México se quedó en calidad de mero espectador en aquel proceso político. Las razones del triunfo de López Obrador constituyen una historia que, si bien fue registrada en el día a día por todos los medios, aún requiere de una revisión analítica en retrospectiva y una reflexión que proyecte a futuro sus efectos y consecuencias en la vida democrática de México. Este audiolibro fue concebido por sus autores desde el mismo 2018, con la idea de explicar el proceso electoral desde una doble, y por momentos contrastante, mirada de los acontecimientos. Por un lado, la crónica periodística desde una visión retrospectiva, y por otro lado, el testimonio del árbitro de aquella contienda electoral, con una visión académica y analítica de la secuencia de eventos y decisiones que hicieron posible la tercera alternancia en la historia de nuestra democracia. Con variaciones, el proyecto se mantuvo vivo en medio de acontecimientos que han modificado nuestra vida política y social, no solo en México, sino en todo el mundo, hasta llegar a concretarse ahora en el umbral de un nuevo proceso electoral que, como en 2018, volverá a ser el más grande, complejo y libre de la historia de la democracia mexicana. Este audiolibro contiene 8 crónicas y 7 ensayos que se complementan y dialogan entre sí, para construir un doble relato del proceso político que culminó con las elecciones de 2018. No es una obra en coautoría, sino 2 audiolibros en uno, en el que los audioescuchas pueden seguir el orden intercalado sugerido o construir su propio índice, escuchando por un lado las crónicas del periodista y por otro, los ensayos con las reflexiones y testimonios del presidente del INE. Sin duda, el panorama político y el contexto social de México han cambiado profundamente en 3 años, y la pandemia de COVID-19 ha vuelto más complejos muchos de los procesos políticos.
Sample complete. Ready to continue?